Muy buenas noches, bienvenidos a En Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. Yo soy José María Chema León Lara y esta es una producción de radio y televisión de Aguascalientes. Le invito a seguir este programa en redes sociales, Facebook e Instagram, En Vivo con Chema, y un servidor en Twitter, @Chema León Lara. El golpe de la Corte, el tema que se está hablando y está en boca de todos, es una situación que por el lado que lo queramos ver, es una realidad preocupante. Poniendo en contexto esta lamentable situación, debemos partir del hecho que al día de hoy aún no es una realidad, por más que la noticia sea de carácter sensacionalista. Me explico, no debemos olvidar que a nivel federal el proceso legislativo es de carácter bicameral, es decir, que para que una ley o una reforma se aprueben deben pasar por la aprobación de ambas cámaras del Congreso. Es entonces que hasta la Cámara de Diputados no discuta y aprueba las reformas previamente aprobadas el jueves pasado en el Senado de la República, no podemos hablar que el ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, durará en su encargo por 2 años más. Veamos, el quinto párrafo del artículo 97 de la Constitución mexicana claramente establece que cada 4 años el Pleno elegirá de entre los miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto por el periodo inmediato posterior. Ahora bien, de igual manera como lo mandata la Constitución, pero en el artículo 94, los ministros de la Corte duran en su encargo 15 años y estos son electos por 2/3 partes del Senado de la República a propuesta del Ejecutivo Federal a través de una terna, tal como lo establece el propio numeral 96 de la Carta Magna. Haciendo un poco de historia, Arturo Saldívar llegó a la Corte en diciembre de 2009, quien fue propuesto por en aquel entonces quien era el presidente Felipe Calderón. La terna fue presentada al Senado para suplir la ausencia por retiro del ministro Góngora Pimentel y estuvo integrada por Arturo Saldívar, Jorge Adame y Eduardo Ferrera MacGregor. Con una votación a través de cédula, Saldívar se impuso con 90 votos a favor y le fue tomada la protesta constitucional requerida. Ahora bien, el 2 de enero de 2019 fue elegido por sus compañeros ministros como nuevo presidente de la Corte, en sustitución del ministro Luis María Aguilar. Lo anterior a escaso un mes de la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador. Volviendo al tema de esta semana, en el Senado se presentaron una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, particularmente para cambiar las reglas de juego al interior del Poder Judicial y que se pueda castigar con mayor severidad a los acusadores que caigan en actos de corrupción, nepotismo o acoso sexual. Sin embargo, ¿qué fue lo que en verdad pasó? Pues que en la discusión en el Senado, el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, presentó una reserva para agregar el transitorio 13º de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, mismo que dice textualmente: con el fin de implementar la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación de 11 de marzo de 2021 y las reglas reglamentarias a las que se refiere el presente decreto, la persona que a su entrada en vigor ocupe la presidencia de la Corte de Justicia de la Nación y de la Judicatura Federal durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2024. Independientemente de lo que se diga desde el Senado, algo de esta importancia no se agrega mágicamente de último momento. Son ese tipo de cosas que se negocian y se planchan en lo oscurito. Y es que el propio senador Bolaños intenta lavarse las manos tras el escándalo, al argumentar que las reformas fueron bajo propuesta del propio Poder Judicial, a lo que el Consejo de la Judicatura ya respondió a través de un comunicado y que en el punto número 3 de este comunicado dice: el artículo 13º transitorio, dado a conocer el día de hoy, no solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal. Si esto es verdad, parece muy lamentable el cómo desde el legislativo están metiendo las manos al interior del judicial, pasándose por el arco del triunfo el principio de frenos y contrapesos entre los poderes de la Unión. Sin embargo, creo que hay algo mucho más tenebroso detrás de todo esto. Es innegable el nivel de intervención al que ha llegado el Ejecutivo dentro de los otros dos poderes, además de que el propio ministro Saldívar poco a poco y de una manera no tan discreta ha ido cediendo a la voluntad del presidente. Aunque creo que no todo está perdido, muy a pesar de que el legislativo prácticamente es controlado en su totalidad por la autodenominada Cuarta Transformación, el Poder Judicial aún conserva su autonomía y podemos tener la esperanza que aunque ahora que la reforma llega a San Lázaro y sea aprobada sin modificarle siquiera una coma por los diputados, una vez que sea presentado el recurso de inconstitucionalidad, que esperemos que llegue, sea la razón, la prudencia y la institucionalidad las que guían a los ministros y velen por la supremacía constitucional, pues no olvidemos que jerárquicamente la Constitución está por encima del resto de las leyes, por lo que una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no se traduce en una reforma constitucional. Estamos ante una situación verdaderamente grave que pone en riesgo la vida institucional de este país. Pero como le decía la semana pasada, ¿cómo podría saberse?
Y en su gustada sección, hashtag dato innecesario de hoy. Bangladesh, que en superficie equivale a las dimensiones del estado de Coahuila, es el octavo país más poblado del planeta, con una población estimada de 151 millones de habitantes. Vámonos a una breve pausa y al regresar aquí en Vivo con Chema, me acompaña el doctor Felipe González Serrano, médico ginecólogo obstetra, con quien platicaré sobre tema de anticonceptivos, sexualidad responsable, entre otras cosas más. Volvemos al programa, no se despegue. Y regresamos en Vivo con Chema, un programa que no necesariamente es en vivo. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un invitado, el cual tengo el gusto de también conocerlo desde hace varios años, que fue mi profesor en la preparatoria de la materia de anatomía, materia que debo confesar que me fui extraordinario, no porque él me haya reprobado, sino por mi bajo rendimiento académico, pero por algo soy abogado y no soy médico. Doctor Felipe González Serrano, bienvenido en Vivo con Chema, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto estar aquí en tu programa. Gracias, bienvenido. Pues nada, primeramente, doctor, usted es médico, ginecólogo, obstetra y bueno, cabe mencionar, platicarle un poco aquí al público del programa que usted conoció a mis hijos antes que yo. Bueno, Chema, siempre la vida da vueltas y como dice un dicho que más sabe un burro que pregunta que un sabio que contesta, pues ahora nos encontramos en una situación al revés, o sea, ahora yo contesto y tú preguntas, entonces tendrás oportunidad de desquitarte de ese extraordinario que tanto te recuerdas. Sí, recuerdo, bueno, fue una materia complicada, pero tampoco no le eché muchas ganas. Y bueno, ahí estuvo el resultado, un extraordinario periodo vacacional. Doctor, platicar, yo creo que una cuestión importante, parte esencial de la humanidad, pues es la sexualidad. Y pues evidentemente, creo que en nuestro país y bueno, generalmente en Latinoamérica hay mucha desinformación o más bien falta de información o falta de esa cultura de platicar de temas de sexualidad. Y pues uno de ellos es, por ejemplo, el tema de los anticonceptivos, por ejemplo. Y creo que hay muchos mitos y realidades respecto a los tipos de anticonceptivos que existen, tanto aquellos por parte de la mujer como por parte del hombre, los efectos que pueden tener tanto en cuestión hormonal, pero, por ejemplo, aquellos que también pueden llegar a ser abortivos, por supuesto, partiendo de la idea de que la vida comienza en la concepción. Bueno, el tema de los anticonceptivos es un tema muy especial, es un tema que como ginecólogo tratamos todos los días, es un tema que tiene que ver con la intimidad de las personas. Y te puedo decir que, antes que nada, aclarar que, pues, yo no soy un juez, ¿no? Yo no soy un juez que va a dictar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Yo creo que cada quien en su conciencia debe de saber y debe de informarse para poder tomar una decisión que sea libre, una decisión que sea personal y una decisión que esté basada en la información de cómo actúan los diferentes métodos, ¿no? Cuando yo hablo de anticonceptivos, siempre me gusta preguntar, ¿por qué quieres usar un método anticonceptivo? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Para qué quiero usar un método anticonceptivo? Y en la respuesta, pues te vas a dar cuenta de que hay muchas cosas interesantes, ¿no? Yo quiero usar un método anticonceptivo porque quiero planear una familia, porque quiero espaciar los nacimientos de mis hijos, porque quiero poder mantenerlos y poder darles las cosas mínimas que necesita cualquier familia para sobrevivir. O bien quiero usar un método anticonceptivo porque la verdad es que me quiero divertir, porque quiero utilizar mi sexualidad para buscar placer, para buscar entretenimiento, para buscar diversión, para buscar diferentes cosas. Entonces, partiendo de para qué quieres usar un método anticonceptivo, que como dije es una respuesta muy personal, pues también te vas a ir enfrentando a diferentes formas de pensar, ¿no? Efectivamente, los métodos anticonceptivos pueden actuar de formas muy distintas y no todo el mundo tiene el conocimiento de cuáles actúan de una forma y cuáles actúan de otra forma, ¿no?
¿Cuáles actúan de una forma, por ejemplo, evidentemente usted como ginecólogo, pues ve realmente aquellos métodos anticonceptivos enfocados a la mujer? Pero como bien ahora usted lo dice, por supuesto que cada cabeza es un mundo y pues hoy en día hay muchas formas de pensar y por supuesto que dependiendo de cómo se viva la sexualidad o para qué se viva la sexualidad, es el uso que se le va a dar a estos anticonceptivos, ¿no? Claro. Yo le decía hace un momento platicar de aquellos anticonceptivos que pueden llegar a resultar ser abortivos, doctor. Bueno, ahí te enfrentas a una pregunta muy, para mi forma de verlo, muy fácil de contestar, pero para la gran mayoría de las personas muy difícil de entender, ¿no? Si tú estás pensando en que un método anticonceptivo puede ser abortivo, pues quiere decir que es un método que actúa después de que ya existe la vida. Entonces, esto te lleva a una pregunta que es la pregunta de ¿cuándo comienza la vida humana? Si tú no te pones de acuerdo en ese concepto de cuándo comienza la vida humana, todos estos temas que tienen mucho de humanos y mucho de morales, es muy difícil ponerte de acuerdo. Si tú, como tú lo mencionaste hace ratito, dices, la vida humana comienza en el momento de la fecundación, es decir, el momento en el que se une un óvulo y un espermatozoide. Y hay muchas razones para pensar que esto así es. Y simplemente el decir, en el momento en el que se une un óvulo y un espermatozoide, empieza a haber una serie de acontecimientos que van coordinados y que van sucediendo uno tras otro sin interrumpirse, hasta que no solamente naces, sino que vives y terminas por morirte. Es decir, los 23 cromosomas que contiene un espermatozoide, al unirse con los 23 cromosomas que contiene un óvulo, forman todo el código genético. Entonces, sí es, en mi forma, después de haberlo estudiado mucho, realmente fácil de entender que la vida humana comienza en el momento de la fecundación. Entonces, todos los métodos anticonceptivos que actúen antes de la fecundación serán anticonceptivos, previenen la concepción. Todos los métodos anticonceptivos que actúen después de la fecundación serán en esa forma de intervenir con el desarrollo de un embrión que ya está desarrollándose, un cigoto que ya se está desarrollando, pues serán abortivos. Aunque todavía no lo veas. Cuando me ha tocado a lo largo de muchos años hablar de temas de sexualidad y entre ellos, por ejemplo, temas del aborto y cosas de esas, me acuerdo de una secuencia de fotografías que algún día tenía en mi computadora en la que se veía exactamente el momento en el que un óvulo fecundaba y cómo el material genético del óvulo y del espermatozoide se revolvían. Y a partir de eso yo les decía, bueno, si yo te digo que esta célula, que es un cigoto, se parece a un niño recién nacido, pues tú me vas a decir no se parecen en nada. Pero si yo te digo, oye, si yo pudiera tomarle una fotografía mensual a ese cigoto durante los 9 meses del embarazo, pues dirías, ¿sabes qué? Sí veo como que puede llegar a haber algún parecido. Y si no te es suficiente eso, bueno, vamos a tomarle una fotografía semanal al desarrollo de un ser humano y te vas a dar cuenta de que cuando me voy acercando y le tomo una fotografía diaria o cada hora, pues realmente una forma del ser humano en ese momento sí se parece mucho a la que sigue, aunque no sea nada parecido al resultado final. Pero si yo tomo un niño recién nacido y te digo, este niño recién nacido es el mismo que este señor que estamos sepultando en este momento, me vas a decir, pues tampoco se parecen en nada. Pero si les tomas una fotografía todos los días de su vida, te vas a dar cuenta que la fotografía de ayer es igualita a la de hoy, y la de hoy va a ser igualita a la de mañana. Entonces, la vida humana realmente sí comienza en el momento de la fecundación. La gran mayoría de las personas no les gusta creer esto o no quieren creer esto porque no nos conviene. O sea, realmente pensar que la vida humana comienza en ese momento me limita muchísimo en muchas cosas, ¿no? Digo, otra vez, yo quiero ser muy respetuoso
y yo no puedo hacer que la gente piense ni entienda las cosas como las veo yo. Pero sí creo que esa gente que no está de acuerdo, si se pusiera a estudiar un poco más y de veras a leer de este tema, se daría cuenta de que esto es una realidad muy difícil de negar, ¿no? Ahora, bajo este argumento que está usted platicando, evidentemente si vemos la secuencia fotográfica, por ejemplo, desde la fecundación, el cigoto, hasta el niño recién nacido después de los 9 meses, pues evidentemente bajo esa misma lógica es cuando no se podría llegar a entender las famosas 12 semanas, como en la semana 11, un minuto antes de que sea la semana 12, como de un minuto a otro, de las 11:59 a las 12 de la noche que comienza la siguiente semana, pues no hay mucha lógica. Ahora, como bien usted lo decía, entonces hay métodos verdaderamente anticonceptivos porque previenen la concepción. Y hay métodos que son, bajo esta óptica, considerados anticonceptivos, pero van en contra de lo que se pudo haber ya fecundado. Claro, digo, es algo que empieza a hacerse un poquito confuso. Sí, no, a veces no es tan fácil de entender como uno quisiera. Yo te puedo decir que los métodos que actúan antes de la fecundación, pues son los que evitan, por ejemplo, que haya ovulación. Lo estamos metiendo en otro tema, Chema. O sea, tú me estás orillando un poquito a una opinión moral de este asunto, y el tema de los anticonceptivos moralmente no es exclusivo del comienzo de la vida, sino que tienen otros muchos aspectos que no creo que nos convenga en este momento meternos a discutir. Nos estamos metiendo a la cueva del lobo. Nos estamos metiendo en la cueva del lobo y requiere de un tiempo un poco mayor para poderlo explicar. No es fácil explicarlo en un curso tan pequeño. Pero bueno, si tú dividieras así los métodos, bueno, todos aquellos métodos que evitan que se una un óvulo y un espermatozoide entrarían dentro del aspecto de los métodos anticonceptivos. Ahora, no todos los métodos, hay métodos que actúan de diferentes formas. Por ponerte un ejemplo, un dispositivo intrauterino. Un dispositivo intrauterino es un método que actúa como un cuerpo extraño dentro del organismo de la mujer. El cobre que tienen muchos de estos dispositivos altera la capacitación espermática, que es la preparación de los espermatozoides para poder fecundar el óvulo. Entonces, esta alteración de la capacitación muchas veces evita que el espermatozoide pueda fecundar el óvulo. Pero si se llega a dar la fecundación, entonces el dispositivo evita la implantación. Entre la fecundación y que ese óvulo se pega dentro de la matriz del útero de la mujer, pasan 7 días. Entonces, tú puedes tener muchos métodos anticonceptivos que actúan después de la fecundación, pero antes de la implantación, y nunca te vas a dar cuenta. O sea, si un dispositivo intrauterino evitó la fecundación o evitó la implantación, yo no lo voy a saber porque la mujer no va a tener retraso menstrual y finalmente nunca se va a enterar de si hubo o si no hubo una fecundación anteriormente. Entonces, se empieza a complicar, como ves, un poco la cosa, ¿no? Entonces, a ver, el momento en el que se da la concepción, son 7 días de que el óvulo que está en las trompas de falopio pasa hacia la matriz, ¿no? Hacia el útero. Ahora lo que está diciendo es que esos métodos no permiten la implantación de ese óvulo fecundado o del cigoto. Fue un ejemplo. Un ejemplo. Los dispositivos intrauterinos existen hace muchísimos años y antes eran de plástico y funcionaban en cuanto a efectividad para evitar un embarazo, entre comillas, porque ya no estamos hablando de lo mismo, pues eran igual de efectivos que ahora. El cobre que se les pone hace una labor mayor alterando la capacitación. O hay algunos dispositivos que contienen un poco de hormona y esa hormona también altera la posibilidad de la implantación. Altera el endometrio, que es la capa interna que recubre al útero por dentro, a la matriz por dentro, y eso también ayuda a evitar una implantación. Ahora, si tú
preguntas esto, yo tengo muchos amigos ginecólogos que si me están viendo en el programa ahorita, estoy seguro que están diciendo, bueno, este doctor es mi amigo, pero no sé de dónde sacó esas ideas, ¿no? Esto no nos lo enseñan en la carrera de medicina. O sea, esto en la carrera de medicina ni en la especialidad de ginecología lo ves. Esto lo estudias cuando te interesa el tema y cuando empiezas a ver otros aspectos relacionados, no solamente con el cómo funciona, sino el por qué son las cosas y cómo deben de ser, ¿no? No nada más es la ciencia médica, sino más bien los alcances y el por qué, ¿no? No todo lo que es médicamente posible, por esa razón, debe de ser moralmente admisible, ¿no? Doctor, platicando al principio de la entrevista, platicábamos respecto a la cuestión de para qué se utiliza la sexualidad, ¿no? Y creo que más allá, dejando de momento a un lado el tema de los anticonceptivos, pues creo que también con el tema de la sexualidad y particularmente con un uso, digamos, llamémoslo recreativo, por no utilizar la palabra irresponsable, pues existen las enfermedades de transmisión sexual, que a la larga pueden llevar a traer problemas muy serios, como puede ser el virus del papiloma humano, que puede generar varios tipos de cáncer en la matriz, bueno, en el cuerpo de la mujer. Platícame un poco de las enfermedades de transmisión sexual. Me estás cambiando. También es un tema enorme. Me estás cambiando el tema muy drásticamente, pero bueno, se vale. Yo te quiero decir que tanto en ese uso o ejercicio de la sexualidad, que es una cosa personal de cada quien, también hay un aspecto muy importante que es la responsabilidad. Y en el caso de las relaciones sexuales, no solamente es que lo que platicábamos hace un ratito, los anticonceptivos son para evitar un embarazo que es fruto o producto de esa relación. O también es una consecuencia el poder adquirir una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, ¿qué significa ser responsable? Bueno, ser responsable es hacer frente a las consecuencias que tienen tus actos. No importa si estos actos fueron premeditados o no fueron premeditados. Si yo voy en mi coche manejando en la calle y choco, pues seguramente no choqué queriendo. No lo hice queriendo, no busqué lastimar a la otra persona, no iba yo tratando de ver a quién podía yo perjudicar, no. Pero mi acto, aunque yo diga, perdón, lo hice sin querer, no lo vuelvo a hacer, tuvo consecuencias y tengo que ser responsable de esas consecuencias. Y cuando estás jugando con sexualidad, no es si le amolé la bicicleta a la otra persona, aunque no lo haya lastimado, se la tengo que reparar la bicicleta. Pero en estos casos, por un lado, pues estás jugando con la vida humana y por otro lado estás jugando con enfermedades que pueden ser muy peligrosas. Las enfermedades de transmisión sexual de antes se notaban muy fácilmente. Estas enfermedades de transmisión sexual eran fácilmente reconocibles. Tenías muchos síntomas y acudías rápidamente al doctor. ¿No? Por poner un ejemplo, dos enfermedades actuales que se ven muy frecuentemente, el SIDA, no tiene síntomas. Tú puedes contagiarte de SIDA y no saber que lo tienes y estarlo repartiendo o contagiando a muchas personas sin darte cuenta. Y por otro lado, por ejemplo, el virus del papiloma humano, que en la actualidad es el principal causante de cáncer del cuello de la matriz en la mujer. Entonces, es algo que no se siente. El hombre puede ser portador, lo puede transmitir a la mujer y no tener absolutamente ningún síntoma. Entonces, tú tienes que pensar que estas enfermedades no son tan fáciles de reconocer. Todo el mundo dice, yo no siento nada, no tengo ningún síntoma, no estoy enfermo. Y no necesariamente, ¿no? ¿Usted recomienda la vacuna contra el papiloma humano? Sí, por supuesto que sí. Lo más efectivo que puedes hacer en medicina, sin lugar a dudas, es vacunar, ¿no? O sea, la vacuna es un método preventivo. Con la vacuna previenes una enfermedad y háblese de lo que tú quieras, ¿no? Desde la polio, que bueno, yo ya no se ve actualmente, yo tenía amigos con polio cuando era joven,
cuando era niño, y fue por no tomarse unas gotitas de vacuna, ¿no? Sí, las vacunas son muy importantes. Doctor, nos ha comido el tiempo, pero bueno, creo que este es un tema con el cual podríamos seguir platicando y si me lo permite, pues extenderle la invitación para volverlo a tener en el programa. Bueno, la próxima vez nos quedamos en un tema y no revolvemos dos temas muy amplios en uno solo. Quise abarcar mucho, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Doctor Felipe González Serrano, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, me da gusto que puedas vengarte de ese extraordinario que... Pero bueno, usted salió bien librado, yo no salí bien librado de esa materia. Lo espero el próximo sábado en punto de las 7 de la noche aquí por la señal de Canal 26, a nombre de todos los que hacemos en vivo con Chema. Yo soy José María Chema León Lara, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.